Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un excelente martes. Bienvenidos a Un Mundo de Economía. Hoy martes, de un punto candente en la economía, hoy 21 de noviembre de 2017. A mis compañeros, ¿cómo están ustedes? Bien, Darcy, gracias a Dios. ¿Cómo está Darcy, Fidel? Bueno, sí, preparados para llevar un punto, Fidel y David, que cada vez son más candentes. Sí, bueno, esto ya es prácticamente un incendio, amigos, hablar del tema. Default selectivo o default total. Es una perspectiva frente a la que se está presentando la situación para Venezuela en este momento, puesto que hay ambos calificativos girando por allí en el entorno y están generando, como es lógico, una tensión muy grande en el ambiente financiero internacional. Y nos interesa saber, bueno, qué pasa con esto y cómo nos podría afectar, porque qué va a venir después si hay un default de un tipo o del otro. Sí, sobre todo ya estamos en default selectivo y todo esto en función del incumplimiento que ha venido haciendo el gobierno nacional respecto a sus compromisos de pagos de deuda, tanto de la República como la deuda PDVSA y la deuda de la electricidad de Caracas. En efecto, el pasado jueves, una asociación internacional del mercado de derivados financieros declaró y unánimemente que Venezuela y Petróleos de Venezuela habían incurrido en default. Es decir, que esto abre el camino para reclamar el pago de seguros por no haber cumplido los compromisos de deuda, de pagos que están establecidos en los últimos días de octubre y en estos días de 1 de noviembre. Esta decisión fue tomada por el Comité de las Américas de la Asociación Internacional de Derivados y Swaps, que en sus siglas en inglés es ISDA, ISDA. Los 15 representantes del comité que votaron afirmativamente, a la pregunta de si Venezuela había incurrido en el impago de sus bonos, también fue unánime en el caso de PDVSA. Fidel y David. Bueno, esas son las cositas que uno tiene por allí. Efectivamente, el ISDA calificó como impago la situación de Venezuela y decidió, por cierto, combinar los tres y los llaman eventos de crédito con respecto a PDVSA, pago retrasado del vencimiento de los bonos PDVSA 2017, de los cupones del mismo bono PDVSA 2017 y concretamente del bono como tal. En consecuencia, resolvió entonces que hubo un default de pago, de acuerdo con lo que decidieron ellos en su escueto comunicado, y nos colocan en una situación de default selectivo. Selectivo en el sentido de que se están incumpliendo unos papeles y en otros no se ha ocurrido el incumplimiento. Y está la expectativa, por supuesto, de qué va a pasar con los próximos vencimientos que se tienen en el transcurso de lo que queda del año 2017 y, por supuesto, el 2018. Y de allí la perspectiva. Habrá, si no se cumple, habrá la declaratoria de un default total, o sea, de que la República de Venezuela, no está en condiciones de pagar ni esté pagando compromisos de deuda externa. Ahora, esto no es casual, Darcy, David, amigos, hay una historia cierta. Claro, y eso hay que referirlo. Sí. Y también es importante destacar aquí y informarles a nuestra audiencia que hace 2 semanas, más o menos, JP Morgan había calificado como default selectivo a Venezuela por el incumplimiento de sus pagos, de sus compromisos de deuda para este año. ¿Es así, no, David? Bueno, Venezuela, el último caso conocido de default general es Grecia. Y la situación de Venezuela es más complicada que la griega, porque para Grecia se creó un comité en donde está el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y otros representantes, que se llamó la Triada, que fue la que facilitó el paquete de ajuste griego y el paquete de ayuda internacional. En el caso de Venezuela, la complicación burocrática del gobierno es enorme. No está fuera de los mercados internacionales, de los mercados de deuda internacional, y tendría que acordar un paquete con el Fondo Monetario Internacional, que hasta ahora no se ha hecho. Ese es el problema que tiene Venezuela. La situación se ve muy complicada. Y bastante complicada al punto de que el presidente Maduro la semana pasada anunció la posibilidad, de hecho se llevó a cabo una reunión en Caracas el pasado lunes 13 de noviembre,
con tenedores de bonos y representantes de la comisión asignada especialmente para la posibilidad de renegociar y reestructurar la deuda. Pero renegociarla, David, no es casi que imposible que se dé esa opción, porque esa renegociación quedaría fuera de la aprobación dentro de un contexto de ley de endeudamiento público que debe ser aprobado por la Asamblea Nacional. Traducido, no tendría sustentación jurídica. Ninguna validez, en Venezuela, correcto. Y por lo tanto no tiene ninguna validez. Debemos acordar que la Asamblea Nacional es el órgano reconocido internacionalmente. Se necesita la aprobación de la Asamblea Nacional en cualquier programa de endeudamiento público. Si la Asamblea Nacional Constituyente no es reconocida internacionalmente. Ese es uno de los problemas que hay, que tiene el país ahora. De orden institucional. En caso de que tenga que renegociar, que es inevitable. Ahora, yo creo que es interesante resaltar algo, Darcy y David, y es la calificatoria de evento crediticio que utiliza, digamos, el contexto financiero internacional, los tenedores de bonos venezolanos. ¿Por qué? Porque evento crediticio es un concepto elegante que se da cuando el deudor incumple alguna, no todas, alguna cláusula del activo que tiene con el acreedor, y se declara entonces que hubo un incumplimiento parcial, tomando en cuenta que éste se puede solventar. De manera que esto se hace para evitar pánico, para evitar que haya una corrida contra Venezuela, y esto contradice el discurso, por cierto, de la guerra económica, porque si hubiese una guerra económica del mundo financiero capitalista contra Venezuela, habrían declarado abiertamente un default total, sí, definitivo, y no entonces un evento crediticio. Pero elegante. aquí es importante también decir lo siguiente, vamos a revisar un poquito de la historia más reciente. Si nosotros tomamos, Fidel y David, que en cuenta que el gobierno en la última subasta DICON, que fue llevada a cabo el 25 de agosto, no asignó las divisas a quienes quedaron seleccionados. Sí, no pagó. Con el achaque, vamos a decirlo con una palabra así tan escueta, de que esas divisas que habían sido subastadas ya no iban a ser entregadas en dólares, sino en otras divisas, pero hasta el momento no se ha conocido más nada sobre ese asunto. Debemos cumplir una pausa comercial y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía. Hoy martes, de un punto candente en la economía. No se aparten, por favor. Bien, amigos, continuamos en Un Mundo de Economía en este mediodía de martes, analizando un punto candente en la economía. Y estamos hablando de qué pasa con Venezuela, default selectivo o default total, y qué efectos tendrá esto para nosotros. Por cierto, para, digamos, iniciar el tema en este segundo segmento, conviene destacar las palabras que ha presentado el director de Ecoanalítica de Venezuela, Alejandro Grisanti, quien sostiene que la deuda total de Venezuela es compleja por los montos y las diferentes formas que se compone, lo que hace, por supuesto, sumamente complicada reestructurarla. Habla Grisanti de que son casi 150.000 millones de dólares que se agrupan en deudas por bonos bilaterales, deudas con garantías, deudas sin garantías, deudas con condiciones diferentes en diferentes grupos, por lo que se determina entonces un escenario sumamente complejo de una deuda muy alta y muy fuerte, que tiene muchos actores y que cada lote de deuda es diferente al otro. Entonces eso hace evidentemente que, además de que sea una deuda sumamente grande y alta y difícil de pagar, sea también una deuda en consecuencia difícil de renegociar o de reestructurar por la condición propiamente que tiene. Cuestiona, por cierto, Ecoanalítica la situación y define que este no es otra cosa que el resultado del fracaso de un modelo económico que ha dejado al país en la ruina. Y esa es una gran verdad que hay que decir. Porque ¿cómo llegamos a esto, David? El problema del monto de la deuda es relativo. Si un país es bien llevado financieramente, puede renegociar su deuda, puede alargar plazos, puede acordar nuevos términos. Claro, porque tendría con qué pagar.
económicamente hablando. Ahora, el problema de Venezuela es que está fuera del mercado de los mercados internacionales. No accede como cualquier país normal a acordar con bancos, a acordar nuevos términos. No puede. Tiene que renegociar, está en riesgo de un default total y tiene que ir a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un crédito puente y volver a los mercados de deuda internacional. Eso es lo que el país tiene que hacer en este momento. Pero si Venezuela acude al Fondo Monetario Internacional, tendría que ajustarse a las condiciones y exigencias del fondo. Por supuesto, el Fondo Monetario Internacional es un banco. Doy créditos, pero a cambio de que tú hagas ciertos ajustes. Y el apoyo del Fondo Monetario abre las puertas a que otros entes financieros privados internacionales puedan acudir o a donde pueda acudir la República. En efecto, el problema es que un banco privado no te va a prestar en las condiciones en que el país está. Ningún ente privado te va a prestar en estas condiciones. Es obligatorio ir al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional hará el crédito puente, el país hace sus ajustes y vuelve de nuevo a los mercados de vuelve a ingresar. Y sobre todo, ¿por qué? Porque no hay posibilidad para renegociar, reestructurar la deuda. Primero que todo porque el gobierno no tiene claro un cronograma de pagos, no tiene una planificación establecida y también hay muchos desbarajustes en materia de política fiscal, monetaria y cambiaria, al punto que el gobierno está apostando ahorita al Banco Central de Venezuela para que le brinde la posibilidad de financiarle el déficit fiscal. Sin embargo, especialistas petroleros como el economista José Toro Hardy ha dicho que agrega, y es también hay que destacarlo, que el gobierno ha hecho algunos pagos que están contemplados dentro de los compromisos para llevar a cabo en estos meses de octubre y noviembre, compromisos de deuda externa. Sin embargo, a pesar de que no ha cumplido las obligaciones como estaban establecidas, esto da la posibilidad al que el 25% de los tenedores de los bonos se organicen, tomen medidas y que se desemboquen en embargos de activos de PDVSA en el exterior. Es decir, que ya venga a tomarse la posibilidad de tomarse acciones judiciales. Además también, como lo dijo Fidel anteriormente, ya según el ISDA, que es el Comité de la Asociación de Swaps y Derivados, tiene a Venezuela y analiza esto como un evento crediticio, Fidel, pero y lo hizo por el atraso de pagos, que no solamente del bono PDVSA 2017, 2027, sino el de 2019 y 2024, y ahí sí pueden venir efectivamente las acciones judiciales contra el gobierno y contra PDVSA. Esas son las circunstancias que efectivamente se están viviendo, que no es nada fácil. ¿Y por qué habrían acciones? Habrían acciones porque evidentemente si no se está cumpliendo y no se están dando garantías de que en el futuro se pueda cumplir, quienes son propietarios de estos bonos de deuda y pagaron un capital por esos bonos y están esperando una retribución de intereses y del propio capital que no reciben, pues tienen que ponerse sumamente nerviosos y en vista de que no haya garantías, pues actuar jurídicamente. Amigos, vamos a hacer un nuevo corte comercial y regresaremos en algunos segundos para concluir el tema que estamos conversando. Venezuela, default selectivo o default total. Ya venimos. Estamos de vuelta con más de Un Mundo de Economía en un punto candente en la economía, default selectivo o default general. ¿Qué creen ustedes? En el segmento anterior hicimos referencia de declaraciones que ha hecho recientemente el economista José Toro Hardy sobre la posibilidad de las acciones judiciales que se tomen contra PDVSA y el gobierno, porque de un default selectivo ya estamos en un default cruzado por no cumplir el gobierno tampoco los pagos de los bonos 2019 y 2024, ¿no? Ahí, y eso sí nos llevaría, Fidel y David, a lo que es el default general. La situación, pues, acciones que se tomen judiciales a nuestra empresa petrolera, a PDVSA, eso acarrearía mayores problemas de los que presenta la economía nacional, porque sí es verdad que el gobierno ha venido en estos últimos 4 años cumpliendo sus pagos muy, te digo, puntualmente, pero también ¿a qué? A costa de disminuir la cuota de importaciones de los productos básicos aquí para todos los venezolanos, como son alimentos, como son medicinas, materias primas, y parece de contar.
y someternos a la población a los efectos directos de una política semejante, de priorizar el pago de deuda. Bueno, lo cierto es que hay un trabajo muy interesante que conviene conversar un momentico, de la insolvencia a la iliquidez, un trabajo realizado especial por la gente de Pro Da Vinci, en donde un grupo de connotados economistas venezolanos como Leonardo Vera, Asdrúbal Oliveros, Tamara Herrera, Francisco Rodríguez, Alejandro Grisante, Ricardo Penfold y Víctor Silva, llegaron a unas conclusiones bien interesantes en las cuales refieren que el país puede efectivamente tomar algunas acciones para, digamos, soslayar un poco el tema y enfrentarlo de una forma más eficiente. Plantean lo siguiente, veamos. Todos acuerdan que de continuar con la actual política económica del gobierno se enfrentará, más temprano que tarde, a una situación de iliquidez que lo llevará, sin lugar a dudas, a un default desordenado. Lo califican así. B, todos coinciden en la necesidad de un cambio de política económica asentado en un ajuste fuerte macroeconómico, es decir, garantizar a fuerza de restricción mayor a un nivel de vida de la población y a una economía, a una autonomía del país, en donde por supuesto se paguen la deuda. Todos coinciden también en que es necesaria una reestructuración de la deuda, es decir, buscar más plazos, más largos para los pagos y quitar o reconocer lo que sea impagable y buscar la manera también de cuadrar allí cómo se va a pagar. Entonces, tiene en pocas palabras la pelota en el campo, en su terreno, el gobierno. Esperemos entonces, según el mundo económico, qué acciones va a tomar. ¿Qué crees tú que podría ocurrir? Yo creo que el default es inevitable. Yo creo que el país haga lo que haga el gobierno. Haga lo que haga el gobierno. Lo razonable es que fuera un default ordenado. Es peligroso el desordenado. El desordenado. Ahora, muy bien, el país tiene que cambiar el modelo económico, que es el que nos trajo este problema, y tiene que ir al crédito puente con el Fondo Monetario Internacional, con los respectivos ajustes, por supuesto. Y poder entrar a los mercados de deuda internacional y reestructurar toda su deuda externa. Ese sería el camino a seguir. El primer trabajo a seguir que tú indicas y que bajo la lógica es un ordenamiento de su deuda, porque hay un desorden tremendo, no tienen un cronograma claro de pagos establecido, también por parte de los voceros, como es el ministro oficial del gobierno, como es el ministro Ramón Lobo, ministro de Finanzas, pues ha dado cifras de cuánto realmente ha debido pagar Venezuela por sus compromisos de deuda en este año. Él ha dicho que 17 millardos. Por otro lado, otros voceros que no pertenecen al oficialismo han dicho que está entre 9, 12, es decir, no hay una claridad, no hay una información precisa, y ese comité que asignó la semana pasada para reunirse con los tenedores de bono tienen una debilidad y hay, ahí te digo, una ausencia muy grande, porque no son las personas que le integran ese comité especializadas en lo que es materia de economía, de finanzas, para poder reunirse con los mercados internacionales, y también no son especializados en materia jurídica. Hay un problema adicional, están bajo sanciones. Exactamente. Algunos de ellos, ciertamente. Es así. Entonces estamos en un cuadro sumamente complejo. Muy complicado. Ahora bien, ciertamente el gobierno tiene que tomar unas acciones bastante drásticas en sentido de poder, digamos, cambiar el ambiente que está girando en torno a la situación de la deuda. Mi pregunta, David y Darcy, amigos, es la siguiente. Este gobierno, hará lo que tiene que hacerse para corregir el problema. ¿Habrá la voluntad política? No hablemos de la capacidad de hacerlo, sino de la voluntad política, porque hay muchos analistas, politólogos, economistas, etcétera, que piensan que cualquier solución a la crisis que estamos viviendo pasa por un cambio político profundo. Por eso hago la pregunta. Eso entra en un terreno que no se puede pronosticar. Exactamente. Puede que el gobierno entre en sensatez, puede que haga los ajustes. Correcto. Sería lo más conveniente. Creo que lo más sano sería una figura de gobierno de transición, un acuerdo entre oposición y acuerdo gobierno, nacional, un pacto nacional, un gobierno de transición y un programa de ajuste. Eso sería lo ideal. Lo que pasa es que no sabemos
no podemos pronosticar qué va a pasar. Y sin Ciertamente embargo, hay unas negociaciones en puertas. y además hoy se están reuniendo, sigue reunido ese comité de lo que son la Asociación Internacional de Swaps y Derivados para determinar y seguir evaluando este evento crediticio y llevarlo a la categoría, si van a decidir o no de que Venezuela está en un default ya general. Las consecuencias, declararlo oficialmente. Las consecuencias para todos nosotros los venezolanos, porque si es verdad, con la crisis, como muchos economistas han dicho, por ejemplo, como Alejandro Grisanti, director de Ecoanalítica, que se hubiese podido hacer mucho si hubiesen entrando en estado en exportación y contante y sonante esos 800.000 barriles diarios que se han dado para los acuerdos para países como Cuba, etcétera, China, etcétera, etcétera. Ya si se hubiesen contado en el ingreso nacional esos 800.000 barriles diarios de petróleo que ya no entran. Bien, realmente nos falta tiempo, David y Fidel, cada vez más. Muy extenso, muy y que complejo. seguiremos llevándoles a ustedes actualmente. Ciertamente, porque está en desarrollo, está muy lejos de ser concluido. Amigos, muchas gracias. Los invitamos a que continúen con nosotros el mediodía durante toda la semana, donde estaremos conversando estos temas. ¿Es así? Bueno, David, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, amigos, también nuestra invitación muy cordial para el jueves, donde estaremos llevándoles una nueva entrega de Un Mundo de Economía. Ya saben que cada día la economía adquiere mayor relevancia como principio y conocimiento en nuestras vidas prácticas cotidianas. Que tengan una feliz tarde, buen provecho.